¿Cómo está mi gente? Aquí en Facebook y también en YouTube voy a estar hablando siempre de nombres y apellidos. Y ahora me toca decirles el origen y el significado de los nombres con inicial C. Y voy a empezar con el más común de todos, el cual es Carlos. Es el más común de los nombres masculinos con inicial C. Y esto, más que todo, empieza así. Es un nombre propio masculino en su variante en español. Su forma femenina es Carolina, tomada de la raíz latina o Carlota. Es de origen germánico y significa hombre libre, hombre fuerte también. El nombre traducido a las lenguas escandinavas, Karl con K, significa hombre. Es el hipocorístico de varios nombres cuyo primer elemento, Karl, como Karlmann, se le da una traducción de Karloman, proviene del antiguo alto alemán charal, que también significa hombre, marido, amante, que sobrevive en el alemán moderno, Kerl, que significa individuo. Sin embargo, con el prefijo hus, house, casa, formaría huskarl, hombre de la casa, es decir, sirviente o esclavo. Algunos estudiosos defienden su vinculación con el griego gaeralios, que significa viejo, definiendo el significado de hombre maduro, hombre experto. Se trata de un nombre muy popular debido a su uso habitual en las tradiciones de las casas reales, por lo que hay muchas personalidades llamadas así. El siguiente nombre es Cristina. Es un nombre propio femenino de origen griego. Proviene del término Christos, que significa ungido, o discípulo de Cristo. Su versión masculina es Christian. Siguiente. Por los historiadores ya se sabe muy bien que este otro nombre es muy común. Cristóbal. Es un nombre propio masculino de origen griego. Koine, un griego de lo más común de la época a principios del primer siglo del cristianismo. En su variante en español proviene del griego Cristóforos, que significa portador de Cristo, quien lleva a Cristo. Siguiente, Carmen. Deriva etimológicamente del término hebreo karm, con K, el, que significa viñedo del Señor. Karm significa viñedo. El es tomado de Elohim, Dios o Señor. O también se puede traducir como el jardín de Dios. Siguiente es Celia. Es de origen latino. Es un nombre femenino que procede de Caelius o Caelia y significa cielo. O puede hacer referencia a la colina Caelius, una de las 7 colinas de la antigua Roma al sur del Capitolio. Siguiente, el nombre César. La etimología de este nombre, que antes fue un carnomen, es discutida, quizás por Caesarius, con el significado de cabellera, en jocosa referencia a su pérdida como la calvicie precoz que tuviera Julio César. Otra fuente indica que el primero de los miembros de la gens Julia, que llevó el nombre de César, según los anales de Roma,
vivió en el tiempo de la Segunda Guerra Púnica, cuyo significado sería cuero de elefante, estando reforzada esta hipótesis por el hecho que en el primer denario de oro dedicado a Cayo Julio César, acuñado en el año 696 de Roma para conmemorar la victoria sobre Ariovisto y los germanos en una cara para el nombre de César como su emblema consistente en el elefante y en el reverso los emblemas de, del sumo pontífice, el cual fue un cargo obtenido en el año 63 a.C. El siguiente es Clemente. Es de origen latino. Deriva del nombre latino clemens, basado a su vez en el adjetivo literal clemens, que significa clemente, benigno, leve, moderado, lastimoso o amable. El siguiente es Carmelina. También es de origen latino, que deriva de Carmen, que a su vez tiene raíces en el término hebreo Carmel, cuyo significado es jardín o viñedo de Dios. El sufijo ina es un diminutivo en italiano y en español, lo que nos lleva a interpretar Carmelina como pequeño jardín o pequeño viñedo, añadiendo una capa adicional de ternura y afecto al nombre. Siguiente, Cándido. Es un nombre propio de origen latino, en su variante en español. Proviene del latín candidus, que quiere decir resplandeciente, que brilla por su blancura, de la raíz indoeuropea cand, con K, que significa brillo o claridad. El siguiente nombre es Concepción. Es de origen latino también. Proviene del término latín conceptio, que significa literalmente concepción, acto de engendrar. Esto en referencia al engendramiento del Espíritu Santo en la Virgen María para concebir a Jesús. Siguiente, Clara. Es un nombre propio de origen latino en su variante en español también. Proviene del latín clarus, que significa brillante, luminoso. Algunas variantes son Clarita, Clarisa, Clarinda y Claris. Cleli significa la gloriosa, la que espera gloria. Es de origen greco-latino. Su variante es Clelia. Siguiente, Cruz. Es un nombre propio, ambiguo, de origen latino. En su variante en español, proviene del latín crux. Instrumento de tortura usado por los romanos, que tras la crucifixión de Jesús se convirtió en un símbolo del cristianismo. El siguiente nombre es Clemencia. Significa misericordiosa y tierna. También es de origen latino. Siguiente, Caín. Según el relato bíblico y en lengua aramea, proviene el término que significa obtener o adquirir. El siguiente nombre es Karina. Se puede escribir con C o también con K. Variante de cara, del italiano, que significa amada o querida, y usado como término cariñoso. También puede ser la K de la palabra irlandesa, que significa amigo. Cástulo o también castulo, eso no importa. Tiene su origen en el latín derivado del término castellum, que significa castillo o fortaleza.
Esta etimología sugiere una conexión con la fuerza y protección, características atribuidas a las fortificaciones y, por extensión, a las personas que llevaban este nombre en tiempos antiguos. Siguiente. El siguiente es consuelo o consolación, también se puede decir. Nombre propio de origen latín. En su variante en español, proviene del latín consolatio, consuelo, alentamiento. También proviene de consolor, que significa consolar o reconfortar. Siguiente, catalino. Es de origen griego. Proviene del término cataros o cataros, con H intercalada entre la T y la A, y significa puro, inmaculado. Sus variantes son Catherine, esto en inglés, con H entre la E y la T, y con K. Catherine, se escribe Catherine, con la H entre la T y la E. Esto en inglés y en francés. Ekaterina, esto en ruso. Su diminutivo es Katia. También son Karen y Karin. Esto en el idioma danés. Solo se sabe recalcar también que los nombres Karen individualmente significarían prácticamente lo mismo, solo que como por la popularización del nombre a través de los viajes que se han realizado entre un punto y otro del globo terráqueo, ese nombre prevalece aún con esa escritura. Aún en español, Karen es usado, aunque tenga ese origen, como una palabra nativa del país. Siguiente es Ciro. El origen se remonta al imperio persa y según la mirada de diferentes estudiosos puede estar relacionado al sol, mientras que otros lo ligan a la juventud o al más pequeño. En su versión original, en persa antiguo se escribe Kurus con K. Esto luego pasó al griego, Kiros, y cuando lo adoptaron los latinos e hispanos quedó como Ciro. Siguiente, Candelaria. Proviene del término latín candela o vela, procedente de candeo, estar candente significa, o encendido, abreviado a su vez a su raíz indoeuropea, can, que significa brillar. También proviene del verbo latino candero o candere, que significa brillar con blancura, estar blanco o brillante por el calor. Sus variantes son calala, cani, cande y candi. Este último con i latina al final. Celina o Celina significa celestial. Es una variante del nombre Celia y se sigue usando como diminutivo, aunque el más común es Celi, con i al final. En ocasiones, el nombre propio de Celia es usado como diminutivo de Celeste, que se puede considerar una variante también de Celia. Siguiente, Cristi, versión femenina de Christopher, del nombre griego Cristóforos o Cristos, Cristo y Ferein, portador, como quien dice, portadora de Jesús o de Cristo. Cecilia, es de origen latino también. Su palabra base sería Cecilius, que traducido sería niña pequeña
o ciega, o cieguecilla, al derivar de calius, ciego, e ilius, oilla, su diminutivo. La gens Cecilia era una de las más grandes familias de la República Romana. Siguiente, Carolina. Es de origen germánico y significa la que es libre o mujer fuerte y valerosa. Carolina, Carlos y Carla son nombres que han sido derivados unos de otros. Por ello, todos tienen el mismo origen y significado. Siguiente, Karina. O bueno, me equivoco, es Corina. Español e italiano. Donde el término latín es corona, guirnalda, corona de flores o diadema. Tal vez aplicado como un nombre habitacional para alguien que vivía en una casa con este signo o como un apodo para aquel que tenía una tonsura en, en su mente en cuanto al cumplimiento de un voto religioso o que tenía influencia o poder. Siguiente, Claudia, originado en la gens romana Claudia. Parece provenir del latín claudere, que significa cerrar. El siguiente, Candy, pero este Candy va con Y al final. Significa dulce o caramelo. Del francés sucre. Y Candy, que significa caramelo azucarado. Originalmente derivado del árabe candy, al principio con Q. Cintia. Se puede escribir de varias maneras. Cintia con C y nada más. Cintia con Y en vez de la primera I y con H intercalada entre la T y la I. Cintia, igual que la anterior, solo que con la excepción de que en vez de I es Y en ambas ocasiones. Y Cintia al principio, como al principio igual, solo que va intercalada una H entre la T y la I. En griego es un nombre de pila femenino cuyo origen se remonta a la antigua Grecia y su etimología proviene del griego quintia y significa relacionado con el monte Cento, haciendo referencia al monte cuyo nombre estaba en Delos, uno de los lugares más sagrados de la mitología griega, cerca de la isla del nacimiento de Hécate. Su significado es del monte Quintos, diosa de la luna. Este epíteto se aplicaba a la diosa de la luna Artemisa, de la que se decía había nacido en aquel monte. Su diminutivo es Cindy. Siguiente nombre, y de hecho es el último, es Celeste. Es de origen latino y viene de caelestis y caelestinus, que significa del cielo o celestial. Se asocia a la que pertenece al cielo. Hasta aquí llego con estos nombres. Voy a seguir investigando porque ahorita ya acabo de empezar a investigar todo lo que es los apellidos con inicial C. Eso lleva un poquito de tiempo, pero no se preocupen, voy a estar hablando más acerca de todo esto y voy a hablar también, voy a investigar temas relacionados a los productos de OmniLife y voy a explicarle para qué sirven y por si acaso alguien quisiera adquirir, ahí se puede contactar conmigo y podemos trabajar. Así que esto es por todo el día de hoy. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.